Nuestra serie del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Hechos. Capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer a partir del versículo 36 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Hechos 4, 36 al capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una de la meta que yo me propuse a la hora de exponer este pasaje era poder terminarlo hoy, pero es imposible. Aquí hay tanta enseñanza que podríamos sacar de aquí varios sermones, pero quisiera por lo menos ponerlo en 2 partes para que por lo menos podamos hacer hincapié en algunos principios que nos pueda dar como enseñanza este pasaje, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, podamos concluirlo. Nosotros nos encontramos delante de este episodio bastante conocido en el libro de Hechos. ¿Quién no conoce la historia de Ananías y Safira? Es el juicio de Dios sobre este matrimonio. En los pasajes anteriores, para que podamos situarnos, porque es importante, para que podamos entender lo que vamos a considerar aquí en el principio de este pasaje, vemos cómo la iglesia de Jerusalén estaba reaccionando ante la persecución que ella estaba teniendo, y lo hacía orando, lo hacía poniéndose delante del Señor y pidiendo al Señor lo que ellos necesitaban para poder continuar haciendo la obra de Cristo. Después que ellos sufrieron las amenazas, especialmente Pedro y Juan, la iglesia se reúne delante de Dios para pedir a Dios condiciones. En oraciones ellos se presentaron delante de Dios para pedir coraje, osadía, para que ellos continuasen testificando acerca del Señor Jesucristo y acerca de su resurrección, allí en la ciudad de Jerusalén, cuando Cristo le dijo que es desde allí que tenía que partir ese tren. Manifestando también a través de los apóstoles esas señales, esos prodigios que ellos estaban manifestando con gran poder, para así dar testimonio de que Dios estaba con ellos. Dios responde a la oración de ellos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y automáticamente se llenaron de denuedo, se llenaron de valentía, comenzaron y perseveraron en la proclamación del Señor Jesucristo, de la persona, del camino, de la obra, de la resurrección de Cristo. Pero otro efecto también que se produjo debido a esta llenura del Espíritu de Dios sobre todos ellos fue la generosidad. La generosidad que estos hermanos comenzaron a manifestar para con todos sus hermanos en sus necesidades.
Lucas explica cómo muchos hermanos se volcaron a compartir los bienes que eran de ellos, que le pertenecían a ellos, sus propias propiedades, llegando a decir no ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que lo compartían y lo tenían en común, todas las cosas con los hermanos. Así que vemos con esto que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia no significa solamente el que tengamos el poder para poder testificar y para hablar acerca de Jesucristo, sino que también la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en amor, en comprensión, en cuidado, en generosidad unos para con los otros. Y precisamente vemos en esta iglesia ambas cosas. Ellos tuvieron denuedo y a través del Espíritu Santo comenzaron a manifestar el amor uno para con los otros. Y una de las personas que Lucas menciona para destacar esta obra del Espíritu patente, manifiesta, es en un hombre llamado José. Así lo vemos en el versículo 36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Por qué Lucas va a mencionar a este hombre Bernabé, o el ejemplo de él en medio de este relato, el cual él nos da? Bueno, principalmente por dos motivos. Él da a conocer a este hombre. Primeramente, para poder introducir a este hombre en la historia de todo lo que él va a relatar. Porque Bernabé va a tener un papel muy importante en el relato del libro de los Hechos. Él sería la persona que va a descubrir, por decirlo de algún modo, nada menos que al apóstol Pablo. Este Bernabé sería quien llevaría a Pablo a los líderes de la iglesia e iría con él en su primer viaje misionario al Asia Menor. Lucas nos presenta aquí a un hombre, a un dirigente cristiano, que habría de desempeñar un papel clave en la iglesia gentil ubicada en Antioquía de Siria y en la vida precisamente del apóstol Pablo. Bernabé es quien también le concede pacientemente a su sobrino Juan Marcos una nueva oportunidad para demostrar su fidelidad después de que él mostró un fracaso delante de la obra del llamado del Señor. Entonces, uno de los propósitos de Lucas es introducir a Bernabé aquí en la historia, en su relato, al narrar el libro de Hechos. La segunda razón por la que Lucas menciona aquí a Bernabé es porque él quiere hacer un contraste entre la actitud de Bernabé en términos de generosidad con la actitud de este matrimonio, Ananías y Zafira. Lucas quiere darnos un ejemplo aquí de lo correcto y un ejemplo de lo incorrecto. Pero permíteme aclarar un punto primeramente aquí, hermanos, porque a menudo la gente interpreta mal lo que nosotros vemos de las cosas que sucedían aquí en la iglesia primitiva. La situación era la siguiente: nadie tenía la obligación de vender sus bienes y poner el dinero en un fondo común. Nadie tenía la obligación de ellos. Por eso, como ya hemos señalado antes, esto no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo. Lo hemos mencionado el domingo pasado. El comunismo es un sistema obligatorio. Tú no tienes elección. No es algo voluntario de tu parte. Las personas, en este momento, vemos que ellos voluntariamente estaban teniendo este tipo de acción. Aquí observamos exactamente lo contrario al comunismo. Esto era totalmente voluntario. Las personas ni estaban obligadas a vender sus propiedades, ni se les ordenaba de parte de los líderes a hacer tal cosa. No obstante, algunos de los hermanos como Bernabé, ellos se sintieron llamados, como muchos otros hermanos que relata los versículos anteriores, se sintieron llamados y obedecieron a ese llamado de poder vender lo que ellos tenían para suplir las necesidades de sus hermanos. Así también Ananías y Zafira. Ellos no hubieran tenido nunca necesidad de vender sus propiedades en absoluto. Nadie les mandó tal cosa. De hecho, aún después de haberlas vendido, como indicó Pedro a Ananías, nadie les había forzado a dar el dinero. Nunca hubo un mandamiento para esto de parte de Dios. Es esencial que subrayemos esto para que podamos entender entonces exactamente cuál fue la actitud de Ananías y Zafira en un hecho como esto. Vemos aquí a personas que vendieron voluntariamente una propiedad y que después intencionalmente engañaron a la iglesia y engañaron a Dios mismo. Fue un caso de deshonestidad, fue un caso de engaño y fue un caso de mentira, de hipocresía. Entonces, de ahí el motivo por el cual Lucas introduce a Bernabé como un ejemplo de verdadera generosidad.
para mostrar el contraste de lo correcto y de lo incorrecto. Vamos entonces a sacar algunas lecciones de estos dos ejemplos, de Bernabé y de este matrimonio. Entonces vemos la actitud de Bernabé. El ejemplo de Bernabé de generosidad como resultado de la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia, los versículos 36 y 37. Lucas nos dice que él era un levita, para que podamos descubrir un poco más acerca de este hombre. Él era un levita nacido en la isla de Chipre, dice el versículo 36. Chipre era una isla bien conocida en el Mediterráneo y allí en esa isla nació este hombre Bernabé. Él era un judío y su nombre era José. Y los apóstoles cambiaron el nombre a Bernabé, que significa hijo de consolación, como bien nos dice el relato bíblico. Y José recibió este apodo porque se le conocía a él por ser una persona que daba ánimo a los demás. Se le conocía por estimular a los hermanos al crecimiento espiritual. Se le veía estas cualidades en él. Ser elegido, hermanos, por los dirigentes de la iglesia para llevar este nombre era verdaderamente un honor que demostraba que habían visto en él ese espíritu de servicio que distingue a los que Jesús llama a servir en el ministerio del liderato en la iglesia. El nombre se le es dado por su carácter, probablemente por ser un hermano maduro, con una actitud muy pastoral, el cual este hombre vivía animando a los demás, les infundía coraje. Él tenía el don de la misericordia, tenía el don de la exhortación, y no en vano sería este hombre el escogido por Dios para poder ir a infundirle el coraje, el ánimo, la valentía que precisaba precisamente el apóstol Pablo al iniciar él su trabajo en las misiones. Pablo necesitó recibir ánimo y allí tenía uno preciso. Y además había sido Bernabé mismo quien acompañó a Pablo en su primera misión. En arameo, el nombre Bernabé puede significar también hijo de profecía. Hijo de profecía, es decir, un maestro profético que consuela y que guía a través de sus palabras. ¿Qué hombre este Bernabé? Para que los propios líderes de la iglesia pudieran ver esta actitud, estas cualidades en este hombre. Tal así que le cambiaron el nombre. ¿Quién pudiera de nosotros, verdad? Tener cualidades como esta, en donde se nos identifica por ser una persona así. Tristemente, nosotros llevamos apodos, o nos ponemos apodos según nuestras personalidades. Y muchos de los apodos que nosotros nos ponemos es una realidad de lo que somos. En el término negativo me refiero. Lucas nos dice con respecto a este levita llamado Bernabé, que este tenía una heredad, tenía un campo. ¿Y esto no le suena nada raro a alguno? ¿Que este levita tuviese un campo? ¿Tuviese una heredad? Sí, ¿cuál? Los levitas no tenían heredad. Los levitas no tenían heredad. A los levitas se le dio el mandamiento, había un mandamiento de Dios que ellos no podían tener una tierra. En el Antiguo Testamento era prohibido que los levitas tuviesen propiedades ni heredades. Cuando por mano de Josué se hizo la repartición de las tierras, cuando el pueblo de Dios toma Canaán de las manos de los paganos, de sus enemigos, Dios dice que los levitas no heredarían ninguna porción de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la porción de ellos iba a ser el mismo Señor. En lugar de ello, su herencia sería los diezmos de Israel, los cuales iban a sostener el ministerio de ellos en el santuario. Eso es lo que dice en Números 18, del 21 al 24. Entonces los levitas morarían, ¿en dónde? Ellos morarían en ciudades, sí, pero que serían dadas por las demás tribus. Había levitas en todas las ciudades. Y las tribus debían darle a ellos una ciudad, una tierra donde vivir. Entonces cada tribu tenía la responsabilidad de proveer una ciudad para ellos. Pero esa ciudad no les pertenecía a ellos. Se les era dada para poder vivir. Ellos no tenían ninguna heredad, no era de su propiedad. Números 35, versículo 5 y Levítico 25, del 32 al 34 vemos esto.
Los levitas no habían heredado una tierra durante la distribución. Entonces, aquí vemos a este Bernabé siendo un levita y él tenía una heredad, tenía una tierra propia, dice la palabra. ¿Cómo podía ser esto? Los estudiosos trataron de explicar esto de alguna manera. Primeramente, podría ser 3 posibilidades. Tal vez el terreno sería en Chipre, que estaba fuera de la región de Israel. Quizás estaba en Chipre, su heredad, su tierra natal, allí donde él había nacido. Entonces estaba fuera del alcance de la ley para él. En segundo lugar, podría haber sido de la esposa de él. No de él mismo, pero podría haber sido de la esposa de él. Y en tercer lugar, la tercera posibilidad podría ser que en el periodo del Nuevo Testamento esa regla ya no valía tanto, porque cuando los judíos regresaron de la deportación del cautiverio, hubo una mezcla entre las tribus cuando ellos volvieron. Entonces aquella división tan minuciosa que tuvo en la época de Josué, de repartir todo minuciosamente a todas las tierras, después que hubo la deportación del reino del norte y del sur, cuando ellos regresaron a la tierra prometida, ya no era más la misma cosa. Ya no se veían las cosas de la misma manera. Entonces ya era difícil decir qué tierra pertenecía a esta tribu, qué tierra pertenecía a la otra tribu, y así por delante. Así que por alguna de estas razones, o por todas ellas, el hecho es que este creyente Bernabé, conocido por los apóstoles como un hombre de Dios, como un hombre de consuelo, como un hombre de instrucción y exhortación, él tenía una propiedad, era suya. Y delante de la necesidad de muchos hermanos, este Bernabé resuelve deshacerse de esa heredad y, como dice allí en el versículo 37 del capítulo 4, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa eso de poner a los pies de los apóstoles? A esa altura, en el inicio de la iglesia, los apóstoles eran los encargados de hacer prácticamente todo en la iglesia. Eran ellos, los 12, los que administraban prácticamente lo que se recibía dentro de la iglesia en Jerusalén. Todo estaba debajo de la responsabilidad de los apóstoles, inclusive, como decimos, esa administración de los recursos financieros para ayudar a los pobres y a las viudas y a los necesitados. Vemos allí recién en Hechos 3 que los apóstoles se ven colapsados y nombran a diáconos, y allí nace el diaconado, para poder ayudar a la gran tarea y repartirla. Por eso Bernabé, cuando vende su propiedad, él dice que la trae el valor y lo coloca a los pies de los apóstoles encargados. Así que vemos que esa era la actitud de toda la iglesia también, en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto lo hacía todos los hermanos. Y claro, también vemos esto también en Ananías y Zafira. Dice el versículo 2 de ese capítulo 5, y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies, a disposición de los apóstoles. Ella era como si dijeran: aquí está mi contribución, ustedes administrenlo como saben, para aquellos que tienen necesidad en la iglesia. Ahora, en la segunda parte de nuestro texto, nosotros tenemos ahora el ejemplo negativo de este matrimonio, ya mencionado, llamado Ananías y Zafira. Ellos eran judíos también. Eran judíos, sus nombres eran judíos. Este matrimonio habían profesado a Jesucristo como el Mesías, y escucha esta condición en la que estos hermanos estaban. La condición en la que ellos estaban y vivían allí dentro de la iglesia. Ellos eran personas que habían profesado al Mesías, a Jesucristo como el Mesías. Ellos estaban entre esos bautizados, entre aquellos que habían creído y que habían estado juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos estaban entre aquellos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos conocían la verdad de Dios, conocían el Evangelio, conocían la ley. Ellos estaban entre aquellos que tenían comunión unos con otros. Ellos estaban entre aquellos que tenían el partimento del pan. Y ellos compartían con todos aquellos también las reuniones de oración. Probablemente ellos eran residentes allí en Jerusalén porque ellos tenían una propiedad allí, dice.
No se nos dice de Bernabé que su propiedad estaba allí, pero de ellos dice que ellos tenían una propiedad allí y eran parte de la iglesia de Jerusalén. No sabemos el momento de la conversión de este matrimonio, si fue en el momento de Pentecostés o fue a lo largo de la iglesia, en el momento que la iglesia estaba creciendo significativamente. Y delante de la actitud de Bernabé y delante de la actitud de otras personas que estaban vendiendo sus propiedades para ayudar a los necesitados, resulta que ellos decidieron hacer la misma cosa. Ellos veían esta acción y deciden hacer lo mismo. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el momento de Pentecostés, muchas eran las personas que estaban peregrinando en Jerusalén. Venían personas de todas las regiones para poder acudir a la fiesta de la Pascua. Había muchas personas de afuera, muchas personas que no residían en Jerusalén. Y por la predicación de Pedro, casi 3.000 hombres se convirtieron, y aquí quizás está hablando de simplemente hombres y no mujeres y niños. Entonces estábamos hablando de una multitud. Una iglesia que pasa a tener 120 personas y de buenas a primera pasa a tener 4.500 personas. Y muchos de ellos que venían de otras regiones deciden quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían encontrado al Mesías. Eran tiempos de cumplimiento de profecías y ellos deciden quedarse allí en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué iban a comer estas personas? ¿De qué iban a vivir todas estas personas que deciden quedarse allí en Jerusalén? Entonces, los residentes de Jerusalén, ellos asumieron esa responsabilidad de ayudar y de compartir. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, que ellos comían en las casas unos de los otros. Se recibían unos a otros para poder compartir con ellos lo que ellos tenían. Y nadie pasaba necesidad porque todos se ayudaban unos a otros. Entonces, en ese movimiento de amor, en ese movimiento de integración, la iglesia estaba viviendo un gran avivamiento espiritual y ante tanta necesidad, mucha gente decidió tomar esa actitud de vender y disponer. Y entre ellas estaba este matrimonio, Ananías y Zafira. Y el contraste aquí escrito por Lucas entre la actitud de Bernabé y este matrimonio es descrito aquí en el versículo 1 del capítulo 5. Pero, dice Lucas, y allí está esa palabra como para darnos a entender el contraste. Relata a Bernabé y su actitud, pero dice, cierto hombre llamado Ananías. Otra traducción dice, pero hubo uno. Otra tradición dice, pero se dio el caso de un hombre. Y otra traducción dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Aquí Lucas quiere hacer un contraste significativo entre Ananías y su actitud entre Bernabé y su actitud y la actitud de Ananías y su mujer. Es obvio que Lucas quiere hacer aquí un contraste. Mientras Bernabé, que vende su heredad y trae el dinero total de la venta y lo deposita a los pies de los apóstoles, Ananías, con la aprobación de su mujer, él vende el terreno de ellos, pero retiene una parte del dinero, diciendo que esa era la parte total de la venta. La actitud de este matrimonio es que ellos querían aparentar ser personas piadosas. Ellos querían aparentar ser personas espirituales delante de los demás. Querían aparentar ser personas generosas. Querían tener delante de los demás una imagen. Pero no conseguían librarse totalmente del apego que ellos tenían al dinero. La verdad era que no habría ningún problema si ellos se quedaran con una parte. Ellos podrían dar o no podrían dar. Y si fuesen a dar, ellos podían dar lo que ellos quisieran dar. El problema aquí es que ellos mintieron al respecto, diciendo que el dinero que habían colocado era el valor total de la venta del terreno, así como Bernabé había hecho. Esa es la impresión que ellos querían dar, que eran tan espirituales como Bernabé, o eran incluso más espirituales que Bernabé, o como las demás personas que estaban allí. Ellos querían tener una apariencia delante de la iglesia. Y su mujer Zafira, nos dice el relato, que estaba de acuerdo con su esposo, en el versículo 2. Entonces, ellos recurren a la mentira y recurren al engaño. Recuerdo el hermano José hablando el domingo pasado
dando este mandamiento del falso testimonio. Cómo un pecado trae otro pecado. Ahora vamos a ver qué es lo que surge primeramente, qué es el motivo principal por el cual ellos reaccionan de esta manera y buscan esto. Pero cómo después de este motivo, un pecado trae otro. Viene la incredulidad, viene la mentira, viene el engaño, viene la autosatisfacción por ese engaño, etcétera, etcétera. Recurren a la mentira y dan lugar al engaño. Dice el versículo 2, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Otra traducción dice, sustrajo del precio secretamente, trayendo solo una parte. Esa palabra sustrajo es muy interesante para que podamos entender lo que aquí Lucas quiere decir. El verbo sustraer significa desfalcar a un amo. Eso es lo que significa la palabra sustraer. Desfalcar a un amo. Es decir, tú tienes una propiedad, tienes un caudal que se te tenía bajo tu obligación custodiar y resulta que ahora tú lo tomas para sí. Esa es la idea. Y no a cualquiera, sino a tu propio amo. Aquí está la gravedad del asunto, que es lo que Pedro va a manifestar después, cuando él dice, no es a los hombres a quien mentiste, no es de los hombres a quien tú has sustraído. La palabra sustraer significa desfalcar a tu amo. Esta palabra aparece solamente otras 2 veces en la Biblia. 3 veces, una aquí y 2 más. Una de ellas está en Tito, capítulo 2, versículo 10, que dice, aquí Pablo instruyendo a Timoteo que enseña a la iglesia, no defraudando, aquí está la palabra, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El defraudar tiene algo que ver directamente con Dios nuestro Salvador. Aquí aparece esta palabra, no defraudando. Y en el otro lugar que aparece es en Josué capítulo 7, versículo 1, una historia que todos conocemos bien. Es esa famosa historia de Acab. Dice allí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, allí está la palabra, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saldi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este capítulo 7 de Josué describe el pecado de Acán, que él se apoderó secretamente, o por lo menos eso es lo que él cree, que lo estaba haciendo de verdad, de una manera secreta, de parte del botín de Jericó, el cual el Señor había reclamado el propio Señor para sí, poniendo en peligro a toda la congregación. Debido a su desprecio a la omnisciencia de Dios y el hecho de que había contaminado a la congregación de Dios, el pecado de Acán, al apropiarse del botín de su amo, recuerden la palabra, hermanos, sustraer significa defalcar a un amo, se castigó nada más y nada menos que con la muerte. Y no solamente la muerte suya, sino la muerte de toda su familia, que no sabemos nosotros si estarían en convenio con él, como vemos aquí la mujer de Ananías, pero también trajo la muerte de otros 36 hombres en Israel. Y este pecado de Ananías y Safira es el primer pecado mencionado en la iglesia de Jerusalén. El primer pecado que vemos manifestado en la iglesia de Jerusalén. El mensaje anterior lo titulamos El cielo sobre la tierra, porque hasta aquí parecía el paraíso. Había persecución, es verdad, pero la iglesia estaba creciendo, había contentamiento, había generosidad, ahí estaba el amor, la comunión entre unos y otros, la iglesia estaba creciendo y vemos aquí por primera vez, y no la última, claro, relatada en el libro de los Hechos, alguien cometiendo pecado contra o dentro de la iglesia, alguien entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Vemos aquí a alguien poniendo tropiezo a la obra de Dios que avanzaba a todo vapor. A partir del versículo 3, vemos el juicio sobre Ananías, lo que él había hecho, no había pasado desapercibido.
aunque él lo había hecho de manera secreta, no había pasado desapercibido. Y al apóstol Pedro, hermanos, nosotros no sabemos cómo, no sabemos de qué manera él tomó el conocimiento de esto. No sabemos cómo. Que aquel dinero no era el valor que correspondía a la venta total, como Ananías se lo estaba diciendo. Tal vez el Señor se lo había revelado de alguna forma. O no sabemos cómo Pedro tomó conocimiento de otra manera. Pero Lucas no nos dice aquí. Pero el hecho es que Pedro conocía bien el trasfondo de todo. Entonces Pedro confronta a Ananías en el versículo 3 y 4, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y pensando, hermanos, en la confrontación de Pedro, Pedro no tuvo el menor tacto con Ananías. No tuvo el menor tacto al decirle a él todas estas cosas. Imagínate que algo así pasase en la iglesia de hoy en día. Llega un hermano y le dice al pastor: pastor, yo vendí una propiedad o he recibido una gran herencia y aquí está el dinero. 60.000 euros de donación da este hermano a la iglesia. ¿Cuál sería la reacción del pastor en los días de hoy? Oh, hermano, qué cosa maravillosa. Te damos muchas gracias por esta donación. ¿Tú qué miembros eres en la iglesia? ¿Tú eres un diácono? ¿No eres pastor? Bueno, ponte aquí que nosotros te vamos a poner en la lista para que tú puedas ser elegido como un diácono o incluso como un pastor de nuestra iglesia. Gracias, hermanos. Eres un candidato potente al diaconado. Muchas gracias. Nosotros no queremos saber de dónde viene el dinero. A nosotros no nos interesa de dónde viene esa cantidad que se le va a dar a la iglesia. No nos importa, con tal que la iglesia reciba. Pero a Pedro sí le importaba. A Pedro sí le importaba la motivación y la razón por el cual ese dinero estaba llegando a la iglesia. Hoy en día nosotros no queremos saber eso. Entró en la bolsa, es una ofrenda para el Señor, punto, se acabó. Es claro que el pastor, hermanos, no va a estar investigando de dónde viene el dinero de la ofrenda de cada hermano, pero sí es algo que cada uno de nosotros debemos examinar. Cada uno que ofrenda, cada uno que da, se debe examinarse a sí mismo. Nosotros solemos orar: Señor, de lo que tú nos has dado, te damos. ¿Verdad? Asegurémonos entonces que aquello que damos es aquello que Dios nos ha dado. Y no aquello que damos es parte de lo que hemos robado o defraudado o sustraído, según el término de la palabra. Pedro no pasó por alto la cuestión. Pedro, sabiendo, él no permitió que la situación quedara sin tratar. Y se lo dijo a Ananías. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ustedes se imaginan a la gente decir en ese momento, imagínense, pónganse en la situación, que conocen el caso, conocen que este hombre muere, conocen el motivo por el que muere. Imagínense la iglesia delante de una situación como esa. ¿Qué pudiera decir la gente? ¿Has visto lo que pasó en la iglesia de Pedro? Allá los mentirosos mueren fulminados al instante. Yo no me hago miembro de esa iglesia ni loco. Ni loco. Así se trata severamente el pecado. La verdad es que Pedro no estaba interesado ni con los valores de la ofrenda, ni con hacer crecer el número de miembros en la iglesia. Pedro estaba interesado y preocupado con la verdad y con la santidad y con la pureza que debía tener la iglesia de Cristo. Por eso Pedro cuestiona y muestra el pecado de Ananías como era. Y este punto lo vamos a tratar con más amplitud el próximo domingo. Una iglesia
que exhorta el pecado, una iglesia que tiene pastores que tratan con el pecado. ¿Cuál es la bendición de Dios cuando una iglesia es de esta manera? Así como Pedro, que confrontó el pecado de una manera tan directa. Cuando Pedro dice aquí, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Pedro sabía bien de lo que estaba hablando. Pedro conocía por experiencia lo que estaba hablando, porque esto significa llenar el corazón, que Satanás haya llenado tu corazón, significa dominar el corazón. Porque es el mismo diablo quien había sugerido esto a Ananías. Y precisamente aquí está el origen del pecado de Ananías. Este es el origen de su pecado. Satanás vino y sugiere esto en el corazón de él. Quizás Satanás sugirió esto también al corazón de Bernabé, cuando Bernabé iba también a dar lo que él vendió, pero Bernabé dijo no. Pero Ananías acepta esta tentación, acepta esta sugerencia de Satanás, y entonces él asume a ser parte de esta mentira, él asume a ser parte de este engaño, y ahora el pecado es de él, es suyo, le pertenece. ¿Cómo va llenando Satanás el corazón? Satanás va trayendo ideas de tipo de: Ananías, tú vas a necesitar parte de este dinero. Piénsalo bien. ¿Para qué darlo todo? Tú serás igualmente espiritual dando una parte. Guarda la otra parte para ti. Quizás Zafira necesite comprar ropa nueva. Uno no sabe el tiempo que va a durar esta prosperidad en la iglesia. Quizás estos hombres no son del todo honestos con tu dinero, Ananías. Piénsalo. Porque al fin y al cabo es tu dinero. Sé prudente, Ananías, guarda una parte. Y Satanás va llenando de argumento y va llenando de argumento el corazón. Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién nos recuerda esto, hermanos? Al propio Judas, ¿verdad? Relatado por el propio Lucas en su Evangelio. Allí en Lucas capítulo 22, versículo 3 y 4 dice que: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Aquí no está diciendo que Judas fue poseído por Satanás. No está hablando de una posesión en la cual una persona comienza a convulsionar, sino que le llenó el corazón de argumentos para poder entregar a Jesucristo por dinero. Vaya a ver qué argumentos podía tener Judas en su corazón para hacer tal cosa. ¿Por qué Pedro sabe perfectamente lo que estaba diciendo a Ananías? Porque el propio Pedro pasó por esta experiencia. Jesús le dice que él tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado. ¿Pero qué le dijo Pedro? Señor, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Apártate de mí, Satanás. No era que Pedro estaba poseído por Satanás, sino que Pedro había caído bajo el sugerimiento de Satanás. Pedro fue tentado y cayó en ese mismo momento. Y Jesús identificó claramente que aquella actitud de Pedro provenía del enemigo de nuestras almas. Y es la misma cosa que el diablo continúa haciendo hoy en día. ¿Y en quién hace esto Satanás, hermanos? ¿En quién es más fácil? ¿Cuál es el terreno más propicio para Satanás hacer esta obra de ir llenando el corazón? Él lo va haciendo en creyentes fluctuantes. Él lo va haciendo en creyentes descuidados. Lo va haciendo en creyentes inmaduros. Y allí viene Satanás y va llenando el corazón, trayendo sugerencias, trayendo ideas, trayendo argumentos. Él viene llenando el corazón con estas tentaciones. Él va sugiriendo sus mentiras. Entonces las personas vienen a ser instrumentos en las manos de Satanás.
Una vez que Satanás llenó el corazón, ahora son de él. Y ahora son instrumentos para poder hacer su obra maligna. Eso es terrible. ¿Para qué las usa Satanás a estas personas después? ¿Las usas para entorpecer la vida de la iglesia? Una vez que está en sus manos, Él las usa para traer división a la iglesia. Satanás usa a estas personas para traer herejías a la iglesia. Él usa a estas personas para romper la unidad y la paz de la iglesia. Satanás usa a estas personas para poder traer descrédito al evangelio de Cristo en el mundo, llevándolos a dar un mal testimonio. Creyentes descuidados, creyentes inmaduros, creyentes que no están llenos del Espíritu de Dios. Una vez que Satanás llenó el corazón de las personas, ahora es un instrumento en sus manos para tratar de destruir la obra de Dios, porque esa es su intención. Y la pregunta es, ¿esa persona es víctima? Cuando cae en la mano de Satanás, ¿es víctima esa persona? Hermanos, claro que no. La persona es responsable totalmente. Miren cómo Pedro se lo dijo a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? La idea es, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera estas cosas y llenara tu corazón? Era su responsabilidad de echar fuera esas mentiras y traer la verdad de Dios en su corazón. Pero él permitió que Satanás fuese llenando esto, y lo fue cogiendo, y lo fue albergando, y lo fue trayendo. Cuando eso llegó a su medida, él ya era un instrumento total en las manos de Satanás. El final de Ananías revela perfectamente su responsabilidad y su culpa en el asunto, ¿verdad? Por nada, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar pidiendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Debemos orar por esto. No nos dejes caer, Señor. No dejes que tengamos oídos para escuchar los argumentos del mal. No nos permitas caer. Líbranos del mal. Y Pedro sabía tanto de esto que él le escribe a la iglesia en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diciendo, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, creyendo la verdad. No deis oídos al león, a Satanás que anda como un león rugiente. ¿A quién busca Satanás? A los que andan así, a los que andan descuidados, a los que andan inmaduramente. A estos buscas. Cuando tú ves a la presa, al león cuando va a cazar a su presa, ¿a quién busca el león? El león no sale corriendo detrás del fuerte. El león sale corriendo detrás de los débiles, de los enfermos. Él huele al que está enfermo. Y a ese se dirige. Él trata de separar a la madre del pequeño indefenso, porque sabe que es débil, del inmaduro. A ellos busca Satanás. Anda como un león buscando a presas así, que son fáciles de llenar su corazón con mentira y luego los usa como un instrumento para hacer su maldad. La obra del diablo está muy activa, hermanos, en el mundo, está muy activa en la iglesia. Satanás está llenando el corazón de muchos creyentes en sus mentiras, con sus ideas, trayendo tentaciones al corazón, porque él puede explorar, hermanos, nuestros sentimientos. Él los conoce, conoce tus malos deseos. La gravedad del pecado de Ananías fue porque él cedió a la tentación de Satanás. Por un lado, ese era un tiempo donde la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y por otro lado, lamentablemente, Ananías estaba lleno de Satanás. La iglesia llena del Espíritu, Ananías lleno de Satanás. Hermanos, como bien he dicho al principio, yo sabía que no iba a llegar a terminar este pasaje por completo. Quisiera terminar estirando simplemente entonces este último punto. Pedro no le pregunta a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu mente?
¿Vieron? No, Él le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Hermanos, el problema está en el corazón de los hombres. No es un problema intelectual o un problema de conocimiento o de falta de información. Es mucho más profundo. Ananías y Zafira formaban parte de aquellos que habían conocido la doctrina de los apóstoles. Ellos conocían el camino de Dios, conocían la rectitud, conocían sus demandas. No era por ignorancia que lo habían hecho. Habían conocido la experiencia de la vida de la iglesia de Cristo. El problema no estaba en la mente de ellos. El problema no estaba en falta de conocimiento, sino en su corazón. Es la obra de Satanás en el corazón que puede destrozar y arruinar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una iglesia entera. El corazón es el centro de la personalidad. Todos nosotros tenemos un centro del cual sale todo y controla todo lo que nosotros somos. Ahí está nuestro problema. Si el problema fuese únicamente mental, bastaba entonces con seguir informando. O con una buena educación sería suficiente. Pero no, aún lo profundo del corazón puede hacer llevar a una persona a contradecir su propio conocimiento. Te puede llevar a contradecir lo que tú conoces como verdad, porque tu corazón es engañoso. Aquello que él sabe como verdad, el corazón es capaz de ir y pisotearlo y violarlo de tal modo que nos lleva a hacer lo malo, aunque nosotros sepamos que eso es malo. ¿Por qué fuma una persona? ¿Es porque ella cree que fumar es bueno? No, ella sabe que fumar es malo. Ella sabe que fumar le perjudica su salud. ¿Por qué es alcohólica una persona? ¿Por qué toma drogas una persona? ¿Porque le han mentido y le han dicho que eso es saludable y eso es bueno? ¿Por qué una persona es adúltera? ¿Porque ella cree que es bueno tener experiencias con otras mujeres, con otros hombres? ¿Por qué peca una persona? ¿Es porque no conoce la ley? No, es porque ama lo malo. Es porque ama lo malo, porque ama el pecado. ¿Por qué nosotros no pastoreamos la mente de nuestros hijos? Estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos, que es el centro donde reside todo el amor que ellos tienen por una cosa u otra. Pablo decía en Romanos capítulo 7, lo que sé que no debo hacer, eso hago. Él lo sabía que no tenía que hacer eso. Él sabía que eso era malo, que era contra la ley de Dios, pero eso hago. ¿Por qué? Porque había una parte en su corazón que amaba esas cosas, que aún amaba esas cosas. El Señor Jesucristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y si la luz vino al mundo y fue evidente porque estaba la luz delante de nosotros, ¿por qué no creyeron en ella? Jesús da la respuesta, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman más lo que aman en su maldad, en su corazón, que la propia verdad. Que la propia verdad. Aquí está el problema. Es el amor a las tinieblas. No es que la gente no sea consciente de la luz. Ellos han tenido luz. Estamos llenos de información, pero el problema es donde reside el amor del corazón. Por mucho que sepan lo que quieren y lo que desean, eso es lo que los gobierna. Por mucho que sepan lo que desean y quieren, es lo que los gobierna. La verdad es que el corazón humano está corrompido por completo. Forma parte de la tarea de todo predicador decir esto a todas las personas. El Evangelio lo declara abiertamente. Ninguno de nosotros somos más que Ananías y Zafira, hermanos. Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Analiza esa palabra en tu casa, lo que significa que el corazón sea perverso. Así somos por naturaleza, y esto es precisamente lo que aparece ejemplificado aquí en esta historia
de Ananías y Zafira. Pedro expresó su asombro. Él dijo: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué te hizo hacerlo? ¿Qué te impulsó a hacerlo? ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, tú? ¿Nunca te has sorprendido de lo que tú has hecho? ¿Nunca te has sorprendido de lo que tú has pensado? ¿De lo que tú has dicho? ¿Nunca te has sorprendido de pecados que tú hiciste y tú preguntaste: ¿quién llenó tu corazón para hacer esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste aquello? ¿No te has dicho alguna vez a ti mismo por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo por qué te permitiste cometer este pecado? ¿Por qué te permitiste decir estas cosas como lo he dicho? ¿Nunca te has dicho a ti mismo qué es esta maldad que hay en mí? También nos pasa. También nos pasa porque tenemos el mismo corazón que Ananías y Zafira, que Pedro, que Judas. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a continuar el próximo domingo haciendo más hincapié en la persona de Dios, en el juicio de Dios, así como también en la manera de que o cómo la Iglesia debe llevar a cabo los pecados, la disciplina en la Iglesia, y también tocar esa actitud de su mujer, la mujer de Ananías, cuando ella debería ser leal a Dios antes que su marido, y ella, sin embargo, escuchó primeramente la voz de los hombres. Dios está haciendo su obra, hermanos, y Él está haciendo avanzar su reino. Dios está santificando, Dios está edificando y Dios está limpiando a su iglesia sin cesar. Y nadie va a detener la mano de Dios, porque Dios lo ha prometido. Dios nos dé, hermanos, entonces, un nombre, que podamos tener una actitud, un carácter como el de Bernabé, para poder amar, para poder consolar, para poder animar, exhortar a los hermanos en la iglesia. Que Dios nos dé ese corazón que Cristo compró en la cruz para nosotros. Que Dios nos libre también de la inmadurez, de la dejadez, de ser creyentes fluctuantes, de ser creyentes descuidados, porque esta es la tierra que Satanás siembra su semilla de mentira. Allí es donde él viene a sembrar sus ideas, sus argumentos, sus mentiras destructoras que trae la ruina a la propia persona, a la familia y también a la iglesia. Velad, decía Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor nos ayude a guardar nuestros corazones. Vamos a dar gracias al Señor.